Entonces dice, ¿empezamos? Dice, la mente en el estado de no morar, la mente que permanece en el estado de no morar, si realizáis claramente que vuestra mente no mora en ninguna cosa, esta clara percepción de vuestra propia mente, o en otras palabras, la clara perfección de vuestra naturaleza esencial. Una mente que no mora en ninguna cosa es la mente de Buda, la mente del liberado, la mente Bodhi, la mente sin nacimiento. También se le conoce como la realización de que la naturaleza de todos los fenómenos es vacío. Es lo que los sutras llaman una paciente realización de lo no nacido. ¿Vamos? Como hay un texto chino, o los chinos son tan bonitos, como hablan tan poético, dice, de lo no nacido surge lo nacido. Qué bonito, ¿ah? ¿Eh? Yo lo escuché así. ¡Ay, qué bonito! Ya, pues vamos a ver. Somos la ilusión, como quiera. Pues vamos a lo que tengamos que hacer. Sea realidad o ilusión de la mente. Ya. Está súper rico tu té, Ceci. Ya, aquí está hablando, está diciendo de que no está hablando de la mente como la entendemos nosotros, sino que está hablando, está poniéndole un nombre, porque básicamente un nombre a un concepto, o ni siquiera a un algo que existe. Acuérdense que todo el lenguaje es simplemente un acuerdo entre grupos humanos, nada más. ¿Estamos? Y están así que pensamos que los animales no se comunican porque no hablan inglés. Yo creo que las vacas cuando aprendan a hablar en inglés se las van a dejar de comer. ¿Estamos? Entonces claro, porque es más elegante hablar inglés que castellano, o zulú, o sahuiri, o quechua. Tienen que hablar inglés las vacas para que la paren, si no, son inferiores. Si hablan mapuche, o hablan, ¿cómo se llama? Swahili, o otro idioma, son muy vacas. No hablan bien. Ya. Claro, pues si nos sentimos con derecho a matar a otros, porque piensan distinto a nosotros, porque tienen otro color de piel, y porque hablan otro idioma, porque no, si las vacas hablaran de Swahili, como no tienen la misma piel que nosotros, ni el mismo color, nosotros ni hablan igual, vamos a sentir el mismo derecho a matarlos. Si no preguntaron a los mapuches en sur, Ya. Entonces, la mente que la mente que parece en el estado de no morar. Ay, pregúntenle lo que le pasó a los americanos, lo que le pasó a los negros, todas esas cosas, a los indios norteamericanos, a los indios chilenos, en el sur, por cada oreja ¿cómo se llama? Te pagaban los estancios. ¿Sabían eso, no? Entonces, al final, cuando cachaban que le cortaban la oreja y no los mataban, les pedían esta parte del talón. Porque si tú le cortas el talón acá, la persona deja inválida. Entonces, si me das esa parte del talón, te pago. Así es la cosa. Ya. Entonces, ya, estamos hablando, volvamos a lo que vinimos y no a andar pelando al maya. Por favor. Hicimos pelar al maya. Ya, la mente que pertenece en el estado moral, está hablando del Atma. ¿Ya? El Atma siempre permanece en el estado de no moral. Ahora, ¿qué pasa? Como el Atma cuando se identifica con algo separado de sí mismo se convierte en mente. ¿Estamos, no? Entonces, lo interesante es que el Atma, identificándose con algo separado de sí mismo, no pierde su condición de Atma. De la misma manera que la luz que baña esta pieza y permite que los objetos puedan ser percibidos, no se ve afectada por los objetos. De la misma manera, el Atma, cuando proyecta su luz y se produce la identificación con algo separado de sí mismo, no se ve afectado por lo que ilumina. ¿Estamos?
Entonces por eso es tan difícil, de alguna manera, separar el Atma de la mente. Porque finalmente la mente es un movimiento del prana. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, vibra y se convierte en la mente, pero deja vibrar y desaparece. Estamos como una ola en el mar. El mar no se ve afectado en sí mismo por la ola, pero si bien esto puede producirlo. ¿Comprenden ese efecto, no? Sí. ¿Estamos? Ya. Porque la mente en sí misma no existe, es puro movimiento del prana. Ya. Entonces, el Atma nunca permanece en estado moral, porque simplemente es como le dicen algunos textos, el testigo silencioso o el espejo que refleja lo que se está viendo, etcétera, etcétera. Pero en el caso del espejo yo doy un paso más porque para nosotros, no sé, yo estoy hablando de mi experiencia, así sentí que como que es todo el reflejo de un espejo, entonces yo soy también el reflejo de ese espejo y me estoy percibiendo a mí mismo como una experiencia reflejada del Atma universal. Me pregunto yo, ¿y me percibo a mí mismo como una nada? ¿O soy un espejo que tiene la capacidad de poder percibir lo que está reflejando? ¿Me explico? Digo yo. Ya, bueno, entonces, vamos a ya. Entonces, vamos a terminar eso. Ya. La cara de Nancy se puede poner la mirada que se tiene que dar. Sí, mi cara de que, ya, sí. Ya. Entonces, la mente que permanece en estado normal. Ahora, según decía, es como el ejemplo de poner, si ponemos un vidrio aquí sobre este pañito de color y no hay mucha luz, quizás no nos vamos a dar cuenta que hay un vidrio, porque el vidrio se va a transparentar todo lo que hay. Entonces, la mente es como si fuera un vidrio o un filtro que se pone ante Atma, pero se pega tanto que no somos capaces de poder separarlo. Y por eso entramos en estados de meditación profunda, acá y allá, papá, en el fondo para que este movimiento del prana se pueda quitar y podamos percibir de alguna manera, reconocer lo que está. ¿Vamos? ¿Ya? Pero también nosotros dimos un pasito más y nos dimos cuenta de que este filtro existía y que este filtro era material y que empezamos a aplicar una serie de metodologías para poder estar o permanecer en forma consciente en lo que sostiene el filtro. ¿Se acuerdan? Con las preguntas que nos hacíamos, con una serie, todo lo que hemos conversado. Entonces es súper importante entender eso, de que lo que está sosteniendo mi pensamiento, lo que está sosteniendo mi percepción, en el fondo, todo lo que, no quiero decir todo lo que no soy yo, porque si bien es cierto todo lo que no soy yo, pero al mismo tiempo si yo soy todo, como el cuento. Entonces por eso, ese estado en el cual hay conciencia de que hay algo que sea algo que no se mueve y hay algo que se mueve. Y eso que se mueve es lo que está afuera, los pensamientos o la percepción que estoy teniendo en la medida que me voy desplazando o en la medida que se va desplazando lo que estoy percibiendo o se mueve, ¿no? Pero hay algo que nosotros llamamos la presencia que está ahí siempre. Esa presencia que nunca se mueve y que es inalterable y que es un continuo, si uno se deja sentir, se da cuenta que es un continuo que nunca cambia y que siempre está ahí. Esa es la presencia o la mente que permanece en el estado de no morar. Ahí quedó más claro, ¿no? Ya. Entonces dice, si realizáis claramente que vuestra mente no mora en ninguna cosa, entonces, si se dan cuenta, si es una experiencia, realizáis, en fondo, si tienen la experiencia de darse cuenta de que esa presencia siempre estable, inmodificada, intocable, como la ciudad de arriba, no se puede ver ni tocar. Ya, intocable,
Ya, como todo eso, ya, ¿sabes qué me voy a tener que poner serio? Porque mi maldad y que me hace echar talla inadecuada hace que perdamos el flujo, así que mejor. Tu niñito. Claro, en cambio. Ya. Claro, porque de alguna manera también una rigidez por parte mía, po. Porque yo le estoy exigiendo a él una flexibilidad que ¿por qué tiene que tenerla si no quiere? Cosa de él, po. ¿Qué me anda metiendo? Andando a maestrear. Bueno, que uno anda maestreando los demás. Ahí tienen un maestreo sutil, po. Como esa tallita, de alguna manera, un juicio velado en relación a decir, y este señor, ¿por qué es tan inflexible en su comportamiento que nadie puede verlo, nadie puede hablarle, tiene que tener platos especiales? Se fijaron cuando nosotros salimos de la pieza donde habían hecho el puya, este darshan al maestro, entraron y desinfectaron todo. Sí. Todo. Desinfectaron todo. Entonces esa talla que yo he hecho, de alguna manera también es un juicio, po. Ahí hay un maestreo. Me da la sensación que hicieron una ceremonia también. Porque salieron todos con las estas puestas. Sí. Las catas, ¿cómo se llaman esas? Las catas. Sí. Esa. Ya, se desinfectaron todo. Ya. Bueno, entonces el punto, te fijas cómo hay uno cae en el juego de la... ¿Cómo se llama? En el juego de la... Es que volvemos nuevamente al tema de que no existe percepción objetiva. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, ya... por otro lado, que estábamos hablando, me perdí. No, de la tallita por El abajo, juicio el maestreo. Sí. Qué interesante el maestreo. Me acuerdo la Carla con esa palabra. El maestreo, sí. ¿Cómo está el maestreo sutil ahí? Sutil. Y ahí también está sutil la necesidad de defender lo santo. ¿Se dan cuenta cómo hubieron dos juegos ahí? Sí. Uno, el juego del maestreo, donde, no, ¿cómo puede ser tan inflexible? Que es una forma maestrial. Y cómo, por otro lado, esa aparente rigidez se defiende con la santidad. ¿Se dan cuenta las dos estructuras del pensamiento dual? Y cómo están los dos opuestos. ¿Comprenden eso, no? ¿Lo cachan o no? No. La Cecilia se le va a defender la postura de él, diciendo que iban a hacer una ceremonia después. Y ella estaba defendiendo la santidad. Dicen, no, todo eso justifica porque hay un proceso de santidad detrás. No, ¿sabes cómo lo vi? ¿Ya? Que pues, y después por otro lado estaba todo el, mira que ¿cachan o no? Pero lo importante, da lo mismo lo que dijo uno, lo que dijo el otro. Lo importante es cómo juega el pensamiento dual. ¿Comprenden o no? Y como en ambos casos estamos en la fantasía. Porque no sabíamos si iban a hacer una ceremonia, si iban a almorzar, o lo que fuera. Pero me explico en términos de cómo el pensamiento dual te lleva a un lado o al otro. ¿Cachan? Ya, pero no importa. Eso lo vamos a tener que editar por una tontera. Ya, entonces, si realizáis que nos saca el flujo, por ahí te pueden andar pelando, ahí salimos del flujo. Por eso, no pelen ni pelen. No pelen ni tengan la intención de no pelar. Ya. Aquí estamos. La mente que permanece en estado no moral, si realizáis claramente vuestra mente, que mente no mora en ninguna cosa. Ya. Entonces, dice, si realizáis claramente que vuestra mente no mora en ninguna cosa, en el fondo, si tienen la experiencia de darse cuenta que aquello o Atma nunca se apega a nada,
Porque si no mueren ninguna cosa significa que no se apegan a nada. Y ustedes pueden vivir una experiencia de no apegarse a nada. Y de hecho lo han tenido acá, por ejemplo, cuando van caminando, ¿ya? Miran, disfrutan, pero el árbol no se quedan pegados en el árbol, ni se quedan en el recuerdo del árbol. Simplemente están funcionando, están experimentando lo que está sucediendo. Entonces, esta clara percepción de vuestra mente, o en otras palabras, la clara percepción de nuestra naturaleza esencial. Entonces está diciéndolo, y vuelvo a decirte que este caballero dice todo tan obvio para decir todo. Ay, parece que no conoce el concepto del secreto. Dice, esta es la clara percepción de vuestra naturaleza esencial. Esta es la clara percepción de vuestra propia mente, o dicho de otra manera, esta es la clara percepción de vuestro Atma. Es la clara percepción de vuestra naturaleza esencial. ¿Y cuál es vuestra naturaleza esencial? Atma, ¿no es cierto? Y cuando uno realiza Atma, cuando se da cuenta de que Atma no se apega a nada, y simplemente posibilita lo que está sucediendo en su mundo interior. De la misma manera que la luz que está acá posibilita que nosotros podamos ver lo que estamos viendo en este sector, ese sería el Atma, y estos seríamos los pensamientos, las emociones, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está Atma, y Atma se ve afectado por lo que estamos haciendo y diciendo nosotros. No, pero si no estuviera salud, no podríamos hacer nada de lo que estamos haciendo. Entonces dice, la mente que permanece en el estado de no morar. Si realizáis claramente que vuestra mente no muere en ninguna cosa, esta es la clara percepción de vuestra mente original. O en otras palabras, la clara percepción de vuestra naturaleza esencial. ¿Y cuál dijimos que era nuestra naturaleza esencial? Atma, ¿no es cierto? En nosotros, Atma, porque de alguna manera es, si bien es cierto, no lo podemos hacer, es lo único que podemos hacer. ¿Estamos, no? ¿Ya? Entonces, ¿y por qué lo podemos, si bien es cierto, no lo podemos hacer? No lo podemos hacer así porque nada que podamos hacer en el mundo relativo, nada que tenga que ver con que no sea cualquier acción que podamos hacer en el mundo relativo y cualquier acción dual que podamos hacer no nos puede llevar a experimentar la unidad. Porque la unidad es una, ¿estamos? Pero sí, como quien dice, nos abrimos, ¿ya? Nos permitimos un espacio en el cual a través del sentimiento, simplemente a través del sentimiento y a partir de todo lo que hemos ido conversando, llega un momento en que uno puede detectar la presencia, ¿no es cierto? Y también, ¿y cuál es el camino? Aunque es un camino que de alguna manera es un camino que sí, en el fondo es el único que se conoce hasta el día de hoy. Hasta el momento no se ha descubierto algo nuevo, una palabra nueva. ¿Quién ha inventado una palabra que reemplace nuevo? Entonces acá es lo mismo. En el fondo el camino es, por un lado, la meditación y por otro lado, la investigación. En el fondo, cuando nos referimos a investigación, nos referimos a, en el caso de como yo lo hablo acompañado de un maestro o de un gurú, como quieran llamarlo, que conoce el camino. Así de simple. Ya ningún ciego puede guiar a otro ciego, por muy buenas intenciones que tenga. Entonces llega un momento en que uno reconoce la presencia. Una cosa es reconocer la presencia y otra cosa es estabilizarse en la presencia, ¿no? Lo cual no significa que no hayan casos, que los hay, que hay personas que han llegado a realizar su naturaleza esencial simplemente porque ya estaban listos y llegó una edad, o llegó un momento, o fue una palabra, fue algo que cualquier cosa, si la fruta está madura, finalmente cualquier cosa va a hacer que caiga la fruta. ¿Sí o no? ¿Estamos? Bien. Entonces, la mente que no... Entonces dice, aquello o Atma ya
siempre permanece en un estado de desapego constante, porque el espejo no se puede apegar a su imagen, porque no dependen de él. Entonces ningún espejo se va a pegar a una imagen, y si nosotros sentimos que Atma es como si fuera un espejo que está reflejando la realidad, ¿a qué se puede apegar? A nada, ¿ya? Por lo tanto, ya el estado de... por eso yo le decía ayer a la Sukshma, que ya hablaba de esos 5 elementos básicos para la realización, y yo se lo planteé que era al revés, que era una consecuencia, ¿no? Y que había un camino que era externo y un camino que era interno. Y el camino interno iba hacia adentro, y el camino externo se sostenía en base a la forma, en base al ser externo. Y nosotros trabajamos internamente, ¿no? Entonces, una vez que la mente, por decirlo así, permanece en el estado de no morar, o podríamos también entender que el estado de no morar es Atma. Si queremos sacar el concepto de mente, si mantenemos el concepto de mente acá, mente como mente, es decir, mira, la mente, si queremos validarla, validar literal el texto, podríamos decir, la mente que permanece en el estado de no morar, ¿cuál es el estado de no morar? Atma. O Atma, si permanece en el estado de no morar, ¿se dan cuenta de eso, no? Sí. Podemos hacer las dos, por los dos lados, porque está diciendo lo mismo. Si alguien dice lo mismo, lo puedo decir así o así, y es lo mismo. Entonces, dice, la mente que permanece en el estado de no morar, o, ya, bueno, si Atma permanece en el estado de no morar, en el fondo Atma no se apega a nada, ¿ya? O la mente que no se apega a nada, ¿ya? Si realiza claramente que vuestra mente no mora, es que no, pues si es Atma, está diciendo Atma. Porque, bueno, sí también se podría decir, ¿sí? Si realiza claramente que vuestra mente no mora en ninguna cosa, o si te das cuenta, eso es interesante si lo vemos desde el punto de vista, mira, interesante, lo vamos a interpretar de las dos maneras. Si realiza que vuestro Atma no mora en ninguna cosa, ya en el fondo Atma no se puede apegar a nada, porque es Atma, y como Atma, así como la luz de acá, simplemente posibilita que esto esté sucediendo, pero no se ve afectada por lo que nosotros ni hablamos, ni decimos, ni nada, ¿ya? Y nos damos cuenta de eso, que Atma siempre está en ese estado, todo lo que pueda pasar acá o no pasar acá es intrascendente, porque finalmente somos salud. ¿Estamos? ¿Sí o no? Bien. Y la otra, es decir, si realizáis claramente que muestra que vuestra mente no mora en ninguna cosa, si te das cuenta que la mente, en definitiva, esencialmente, no puede apegarse a nada porque no existe. ¿En qué sentido que no existe? Que simplemente es un movimiento de Brahman. ¿Me explico, no? Es un movimiento, ¿ya? Que surge y se va, surge y se va, surge y se va. En fondo, este movimiento de Brahman, que le llamamos mente, genera un pensamiento. ¿Pero cuánto tiempo dura ese pensamiento? El tiempo que uno quiera sostenerlo. El pensamiento no dura por sí mismo. Uno es lo que sostiene. ¿Sé cuánto tiempo dura? Lo que uno quiera que dure. Por lo tanto, no tiene vida propia. ¿Comprenden eso, no? ¿Estamos? Entonces, si uno se da cuenta que la mente, entre comillas, no existe, esta percepción de que vuestra propia mente no existe, ya es darte cuenta, te permite darte cuenta de lo que tu naturaleza es esencial. ¿Y por qué te permite darte cuenta de tu naturaleza esencial? Porque lo que está detrás de la naturaleza esencial es la mente. Entonces si digo, la mente no existe, entonces puedo ver lo que soy. Que era lo que decía la Cecilia el otro día, decía que había un maestro chino que decía que estaban enjaulados en una jaula con barrotes de bambú. ¿Eso es lo que decía? De barrotes de bambú. De barrotes de bambú. Pero él tenía solo la parte frontal, ¿no? Porque estaba abierto. Que estaba abierto, no estaba ni adelante ni atrás. ¿Estamos? Entonces es como lo mismo. Esa es una interpretación, pero a mí la que más me gusta y la que siento que es más cercana a mi naturaleza esencial. Es decir, Atma permanece en el estado de desapego absoluto, constante. ¿Por qué? Porque no se ve afectado por el hacer o no hacer
¿ya? Del mundo relativo. Si se dan cuenta verdaderamente que su atma no está pegado a ninguna cosa, esa comprensión, esta comprensión de vuestro propio atma es la percepción de vuestra naturaleza esencial. En el fondo, cuando me doy cuenta que finalmente yo soy atma y que ese atma simplemente está reflejando el suceder de lo que está pasando afuera y que ese reflejo de lo que está sucediendo es posibilitado por mi atma, por la luz de mi ser, por la luz de mi conciencia, de la misma manera que mi atma es el que ilumina mis sueños. Yo me doy cuenta que acá está iluminando un sueño más grande nomás, en el cual por la ilusión óptica de los sentidos y por la conexión con el sistema nervioso y más el elemento aire, me da la sensación de que lo que yo estoy percibiendo es sólido. Y me doy cuenta que todo es una fantasía. Finalmente puedo llegar a entender que esencialmente yo soy aquello y que todo lo que estoy percibiendo es un sueño. ¿No? Así de simple. Y que son de la misma naturaleza. ¿Ya? Y por eso Vishnu, según decía Shiva, maneja el cuerpo causal, Vishnu el mundo sutil y Brahma el mundo concreto. ¿Sí o no? Sí. Ya. Y Vishnu está sentado en el agua, ¿no es cierto? En el mar sin orilla. Y sobre Ananta, que es la serpiente de 5 cabezas, ¿no es cierto? La serpiente de 5 cabezas, que es lo que es los 5 planos, ¿no es cierto? Que manejan los 5 sentidos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y él está sentado con su señora, que es Lakshmi, que da todo, es la prosperidad, por lo tanto es dual, ¿no es cierto? ¿Y dónde está? En el agua, en el mar sin orilla. ¿Y dónde están las emociones? En el mundo emocional, ¿no es cierto? ¿Y dónde disfruta uno las cosas del mundo material? ¿En la materia o en los sentidos? En los sentidos. Por lo tanto, toda nuestra relación con el mundo material es a través de los sentidos, a través de las emociones, el mar, el agua, a través de los sentimientos, ¿ya? Y todo lo que percibo, todo, los colores, los olores, todo eso es Lakshmi, ¿ya? Los sabores, la riqueza de todo. Toda la riqueza sensorial es Lakshmi, ¿ya? ¿Y quién sostiene eso? Vishnu. ¿Y eso dónde se da? En la emoción y en los sentimientos. Y Brahma solamente ve lo sólido, lo concreto. Es la utilería. ¿Comprende? Pero esa utilería, si no tiene emoción, si no tiene sentimientos, si no tiene colores, si no tiene sabores, si no tiene olores, no sirve para nada. Entonces se dan cuenta de que todo lo que estamos... ¿Y dónde están los sueños? En ese plano. No están en el mundo concreto, en el mundo sólido, ni están en el mundo causal, en ese plano. Se dan cuenta de que acá están sumergidos en una utilería, donde la utilería les da la excusa para en el mundo sutil vivir todo lo que viven. Los pensamientos, ¿dónde los viven? En el mundo sutil. Los colores, ¿dónde los viven? En el mundo sutil. Los sabores, todo. Entonces Vishnu es el que maneja este maya. El señor de los sentidos, el señor de la emoción, de todo el cuento. Y la generosidad de Lakshmi permite que podamos ver todo, sentir todos estos olores, estos sabores, estos sonidos y todo lo que existe. Entonces, es como que eso. ¿Cachan? Callan. Entonces, una mente, un atma, o el reconocimiento de que atma no mora en ninguna cosa, en el fondo, que atma no se apega en nada, ni en nada tampoco, no se apega en nada, ni es el nombre y la forma. Reconocer que atma, una mente que no mora en ninguna cosa es la mente de Buda, la mente del liberado, la mente de Bodhi, la mente sin nacimiento. Entonces, reconocer que atma no se apega a ninguna cosa y que además no solamente no se apega a ninguna cosa, sino que no es ninguna cosa, porque en estricto rigor aquello es todo y todo es aquello, y por lo tanto podríamos decir que atma es aquello y todo lo que vemos es atma.
¿Me explico? ¿Estamos? Entonces, darme cuenta de eso es tener la mente de Buda. Darme cuenta de que yo soy Atma, que todo lo que percibo es Atma y que Atma es la totalidad de todo lo que existe. O yo soy aquello, eso es aquello y todo lo que existe es aquello. ¿Vamos? Y esa comprensión es lo que se llama la mente de Buda. O Buda significa unidad, la mente en unidad. Es la mente liberada, la mente bodhi, la mente sin nacimiento. ¿Y por qué la mente sin nacimiento? Porque estamos diciendo, él está diciendo, al decir la mente sin nacimiento, está diciendo es Atma sin nacimiento, porque Atma nunca ha nacido y nunca, ¿cómo se llama?, ha muerto, porque es aquello. También se le conoce como la realización de la naturaleza de todos los fenómenos. También se conoce como la realización de que la naturaleza de todos los fenómenos es vacío. A ver, ¿no puede existir una forma sin vacío? No. No. Por lo tanto, no puede existir, no hay percepción de una forma si no hay un vacío. Pero resulta que acá están hablando como vacío, más que como ausencia de, están diciendo que finalmente todo surge, como dicen los chinos, de lo no nacido surge lo nacido. Entonces, que todo lo que surge de lo no nacido es no nacido, en estricto rigor. ¿Estamos, no? ¿Y por qué es no nacido? Porque, volvemos a lo mismo, básicamente si es una unidad que se está expresando a sí misma como unidad y no se ha modificado en lo que es esencialmente, sigue siendo lo mismo. En el fondo, Todo es eso. la leche, el yogur, en el caso de la mantequilla no sé por qué le sale. Bueno, también es por lactosa la mantequilla, ¿no? Sí, claro. La leche, el yogur, el queso. La leche, el yogur, el queso, son todo lactosa. Por lo tanto, toda modificación es aparente. Por lo tanto, no hubo el movimiento que hubo fue aparente. ¿Me explico? No. Porque siguió siendo leche. Si hubiera sido un movimiento real, el queso hubiera convertido en qué sé yo, bueno, tendría que haberse roto la proteína de la lactosa. Perdió la esencia, digamos. Exactamente. ¿Estamos? Tendría que haber dejado de ser lactosa, porque en el fondo la leche es lactosa, ¿no es cierto? El queso es lactosa, el yogur es lactosa. Tendría que ser otra cosa, tendría que ser manzana o barro, pero ya no puede ser, ¿no? Entonces por eso dice que no nacido, en el fondo no es porque no haya manifestación, sino que simplemente una modificación de sí misma. En el fondo nosotros decimos que la ola nace, decimos, sí, nace una ola, pero eso es una percepción que nosotros hacemos de afuera hacia adentro porque incluimos dos fenómenos. El fenómeno del tiempo, que en sí mismo no existe, y el tiempo es una fantasía de la mente, todo lo que existe el movimiento, ¿ya? Y, ¿cómo se llama? Y el nombre y la forma. Entonces, si a la ola le sacamos el tiempo, el nombre y la forma, ¿qué queda? Mar. ¿Se puede decir que nació? No. Y siempre está dentro, en el fondo nunca salió. Nunca salió. Entonces, por lo tanto, no podemos decir que nació. Está ahí, fue un movimiento nomás. Lo que hubo fue un movimiento, por eso se habla de vibración, el spanda. Cuando no hay ni nacimiento ni muerte, hay simplemente movimiento. Que eso sí existe. Entonces el movimiento lo podemos experimentar como vibración, o esa vibración en relación a que uno esté rigiéndolo. Ese movimiento puede ser más lento o más lento o más rápido. Pero solo movimiento, por eso se llama espalda. Cuando veíamos espalda carica. ¿De acuerdo? Sí. ¿Ya? Entonces dice, también se le conoce como una realización de que la naturaleza de todos los fenómenos es vacío, que eso ya lo explicamos, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que llaman los sutras una paciente realización de lo no nacido. ¿Y por qué dice paciente realización de lo no nacido? Porque como vemos, como es un proceso que no depende de las acciones y que es un proceso que siempre ha estado y que nunca ha dejado de estar, independientemente de que uno se dé cuenta o no se dé cuenta, ¿ya? En el fondo, ese proceso de
que se le llama despertar, pero tampoco es despertar tampoco, porque no se puede despertar a lo que es, siempre he sido, ¿estamos? Pero bueno, son palabras que se usan para poder, ¿ya? En el fondo es este proceso que nosotros estamos haciendo pacientemente, de reconociendo, hacer el proceso de reconocimiento, etcétera, etcétera. Todo ese proceso es un proceso que va, de repente, sucede, ¿no? Es algo que sucede, no es que tú digas, ahora voy, no, sucedió, no, eso sucede. Bien, si vuestra mente se quiere entretener con alguna cosa, en el fondo, si su mente quiere seguir el pensamiento, porque en el fondo volvemos a lo mismo, la percepción espontánea, no apegada respecto a un fenómeno cualquiera sea, no hay ningún problema. No genera karma, no genera nada, simplemente, ¡pum!, hubo una percepción, listo, se vivió la percepción, nació, murió, desapareció, no hubo apego. De la misma manera que el espejo no se apega a las imágenes que refleja, el atma, cuando percibe lo que percibe y no se apega, no hay rollo. Es el tema del apego. ¿Y por qué el apego? Porque el apego implica carencia. Y dualidad. Y dualidad. Pero va a ser claro, porque si no hay carencia, si no hay dualidad, no hay carencia. ¿Estamos? Pero implica carencia. En el fondo, ya. Entonces, si hay percepción sin apego, no pasa nada. Es lo que está sucediendo. Está sucediendo eso, ¿no? No hay dualidad, como dice la CES. No es ni bueno ni malo, simplemente ya, listo. Y eso no implica que esté ausente de disfrute y de goce. No significa decir, estoy trascendido, nada me llega, nada me toca, porque estoy en la neutralidad del ser. Así que atractivo. ¿Estamos? Entonces, el punto es el no apego. Pero volvemos, es una consecuencia, no es que uno pues, se apega al no apegarse. ¿Me explico, no? Ya. Entonces, si vuestra mente quiere entretenerse con alguna cosa, no la sigáis, no la continúen, no se queden pegados en el cuento, ¿ya? Si no, moren o quédense en esa cosa. ¿Y a qué se está refiriendo? Al atma, a la percepción que se le llama la percepción pura. ¿Y por qué se llama percepción pura? Porque no hay nada más que percepción. Solo percepción, por eso es percepción pura. No es porque que no es negativa, que amorosa, que fluida. Todas esas puras cabezas de pescado. Es pura, significa que no hay nada más que percepción. 2 más 2, 6. Pura. ¿Por qué percepción pura? Porque no hay nada más que eso, percepción. No es que debemos tener pensamientos sátricos para tener percepción pura. ¿De dónde? Por casa de pescado, no decirle caca, ya. Ya, es otra cosa peor. Toma, por favor, se te fue tu pensamiento sádico con la muchacha. Me comprendo, no es percepción pura porque no hay más que percepción, nada más, solo percepción. ¿No? Es percepción pura. Entonces, si vuestra mente quiere entretenerse con alguna cosa, no la sigan, sino quédense en esa cosa, en atma, o en la percepción pura. Entonces el deseo de vuestra mente por morar en esa cosa, en lo que está percibiendo, desaparecerá por sí mismo. ¿Me explico, no? Entonces dice, el deseo de morar en... Es que ahí a lo mejor para dice, porque si vuestra mente quiere entretenerse con alguna cosa, no la sigáis, sino que moráis en esa cosa. ¿Ya? Dice, no sigas la mente, pero sí quédate en la percepción pura. Dice, no la sigáis, sino moréis en esa cosa. En el fondo, si la mente quiere empezar a decir, ¡ay, qué bonito, que el ki, que allá, que bla, que bla, que bla, me gusta, no me gusta, me la quiero llevar para mi casa, ¿no? Y dice, eso es seguir la mente. Pero si simplemente percibo, lo disfruto y sigo y no hay apego. Y por último, si quiero sacar la flor y le pido permiso a la planta y la corto, me comprenden o no, pero no es pegoteo. ¿Estamos? Ya. Entonces, no la sigáis, sino quédense ahí, en la percepción pura. Entonces, al estar en la percepción pura, el deseo de quedarse pegado ahí desaparecerá por sí mismo. Así realizaréis ya
vuestra mente que no mora en ninguna cosa. En el fondo, si se mantienen en la percepción pura, por mucho que perciban, ya no se van a quedar, como que dice, pegados en el pensamiento dual. ¿Estamos? Porque si vemos el pensamiento dual, dice, si vuestra mente quiere entretenerse con alguna cosa, no la siga, porque la saca del presente. Es una actividad, es una acción, no la siga. Sino, quédense en la percepción pura. Ahí estoy, en el pensamiento no dual, simplemente estoy viendo, no hay pensamiento dual, estoy observando, estoy sintiendo. Entonces el deseo de quedarse en ese apego, de apegarse, desaparecerá por sí solo. Así realizaréis vuestra mente, ya, que no, ahí está hablando de mente, de la que percibe, del acto, de la cosa biológica, ya, manas, que es una posible interpretación, que no se queda pegado en nada, es una posibilidad, y la otra, porque realizaréis, y la otra es que van a realizar el estado en que están constantemente en Atma, y por lo tanto al estar en ese estado constantemente en Atma, no hay apego. Están las dos posibles excepciones, ¿ah? Porque puede ser que estos budistas estén hablando de la mente como manas en ese momento. O sea, lo que pasa es que para poder hacer esas diferenciaciones yo tendría que haber leído el texto entero y haberlo leído y haber quizás con un lápiz poner mente de manas, mente de absoluto. Si ese es el problema que yo tengo con los budistas, que con los hindúes no me pasa, no tengo ese problema porque tienen clarita la cosa, sí, no hacen esa. Es mucho más sutil, mucho más. Claro, le tienen nombre a todo, por así decirlo. Claro, le tienen nombre a todos los se estados. separan. Sí. Son mucho más, son como los alemanes en ese sentido, pero un lenguaje mucho más sí. Ahora es curioso que los chinos, que tenían ese idioma tan amplio y tan complejo, y ustedes saben que mientras más vocabulario es una persona más feliz. Eso está demostrado, lo demostró la ciencia. O sea, los chinos de esa época han sido muy felices con toda su vida. Bueno, en el mundo material, en el mundo del maya. Ya, pero entonces, como te digo, como no lo he leído esto y lo estoy leyendo de momento, entonces ahí es donde yo a veces me tiendo a confundir la mente así como la mente, la cosa material, o está hablando de algo. Bueno, yo lo interpreto de acuerdo a lo que yo entiendo y trato un poco también de entrar en el cuerpo. ¿Pero quedó claro aquí o no? Sí. Sí, no sé, no entramos en confusión con las dos posibles acepciones. Ya, bueno, para terminar el concepto, dice, si no habéis realizado esto, de esforzaros con empeño. ¿Estamos? Y ahí está el constante recordatorio, se están constantemente recordando. Cuando vuestros esfuerzos se vean recompensados por el éxito, habréis realizado la verdad en vosotros mismos. En el fondo, una vez que logran estabilizarse en la presencia, ¿estamos? Y experimentan el mundo relativo desde la presencia, ¿ya? Pero ese mundo relativo que lo experimentan desde la presencia va a ser un mundo en el cual van a entender que lo que está sucediendo, lo que está pasando, lo que está expresando simplemente una expresión de la conciencia cósmica que se está experimentando en sí misma de una manera limitada y que la expresión de esa misma conciencia va a ser relativo al medio que ocupe. Entonces un animal va a ser un animal, en una persona va a ser una persona trascendida, va a ser una persona trascendida, una persona que es intelectual, va a ser intelectual, una persona emocional, en un pajarito, en la flor, en lo que sea. ¿Estamos? Ya. Habréis realizado la verdad por vosotros mismos. ¿Ya? En el fondo, nadie puede realizar la verdad si no somos nosotros. Nadie puede realizar la verdad por otros, porque esto es una verdad experiencial. Entonces yo te la puedo contar, otro te la puede contar, pero mientras no la realice no sepa nada. Por eso es esotérico también, porque es una experiencia. ¿Estamos? Entonces, vuestra comprensión nacerá de una mente. Entonces, la comprensión que van a tener de la realidad nacerá de Atma, porque dice de una mente que no mora en alguna cosa. Y ahí volvemos
a entender que está hablando del instrumento material que ocupa la conciencia para poder relacionarse con el mundo relativo. Entonces dice, vuestra comprensión nacerá de un elemento material sutil que se llama mente, pero es una mente no dual. Se lo ponemos en grande para que lo lean ahí uno. ¿Ya? ¿Y por qué es tan importante? Porque esto... eso dice, vuestra comprensión nacerá de una mente que no muera en ninguna cosa, es una mente que no muera ni en lo real ni en lo irreal. Es que ahí es bien interesante porque esto que para nosotros era una complicación hace 5 minutos atrás, abre una puerta de comprensión para ustedes que es esencial. Entonces lo vamos a bajar hasta acá porque es para largo. Ya. Es para largo porque es muy importante, muy importante, muy importante, muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque resuelve el cómo voy a pensar una vez que trascienda. Que es una de las cosas que están apegados y que le está impidiendo trascender, es decir, y si trasciendo, y si trasciendo, ¿cómo voy a funcionar en el mundo? ¿Cómo voy a pensar? ¿Cómo voy a...? ¿Qué le voy a decir a mi hija? ¿Qué le voy a decir a mi hijo? ¿Me cachan, no? ¿Cómo voy a hablar con mi marido?